Voy a empezar con la presentación que lleva por título ¿Podemos prevenir el Alzheimer? Fundamentalmente, mi intervención va a ir dirigida a responder estas 4 preguntas esenciales. Si alguno de vosotros habéis tenido contacto o conocimiento de la enfermedad, pues de alguna manera podréis anticipar alguna respuesta, pero veréis que las cuestiones son a veces más complejas de lo que parece. Yo voy a intentar adoptar un enfoque lo más divulgativo posible, sin machacar con demasiado dato, pero todo lo que se presenta, pues de alguna manera tiene un sustento en la literatura científica. La primera pregunta sobre qué es el Alzheimer, ¿no? Pues bueno, este nombre de enfermedad de Alzheimer se debe a la persona que de alguna manera pues, evaluó a Auguste Deter, que es una paciente que ingresó en un hospital de Frankfurt, el profesor y doctor Alois Alzheimer, y observó en esta paciente pues, una serie de comportamientos, una serie de alteraciones conductuales, de alteraciones también de tipo neuropsicológico, de diverso tipo, que luego posteriormente se catalogaron como la enfermedad de Alzheimer. El profesor Alzheimer, que hizo pues estudió el cerebro de la paciente, ya pudo observar que, en definitiva, lo que ocurría en el cerebro de esta persona es que había partes del cerebro, de alguna manera, que estaban atrofiadas, es decir, había una pérdida de la masa neuronal, es lo que hoy denominamos como atrofia del cerebral, y además de esa atrofia, esa pérdida masiva de neuronas, se puede observar claramente el espacio que existe entre los surcos y las circunvoluciones del cerebro de una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer frente a una persona normal. Además de eso, presentaba pues, unas características patológicas observables al microscopio. Se denominan fundamentalmente pues, placas seniles o neuríticas. Es una acumulación de una proteína que se conoce como la proteína beta-amiloide, y los ovillos neurofibrilares, que no vienen a ser más que, en definitiva, una maraña, es decir, viene a ser una destrucción de alguna manera del citoesqueleto de la neurona, ¿no? Estos son, digamos, las características cardinales, de alguna manera, del cerebro hasta la actualidad, ¿no? Digamos, los puntos de referencia que caracterizan al cerebro de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer. De una manera gráfica y sencilla, lo que representa este esquema un poco es la forma en que las neuronas se van de alguna manera desintegrando. Hay una serie de moléculas, una serie de proteínas que estabilizan el citoesqueleto de la neurona, y a medida que estas moléculas pierden su estabilidad, pues las neuronas de alguna manera se van destruyendo, se van desintegrando, formando esos ovillos y esas placas y esos ovillos neurofibrilares, ¿vale? Bien, esto hoy en día, pues para de alguna manera saber si existen estas proteínas que han aumentado en los cerebros de las personas con enfermedad de Alzheimer, o que tenemos una sospecha que pudiera estar la enfermedad, evidentemente no hace falta abrir el cerebro, porque tenemos ya técnicas de neuroimagen que han supuesto una revolución neurocientífica que nos permiten detectar un aumento en el cerebro de los niveles de esta proteína, o también nos permite, como veis en la parte de la izquierda, observar las estructuras cerebrales y denotar o estudiar si existen signos de atrofia o de pérdida neuronal. Estos son protocolos que se aplican cuando queremos comprobar si existen biomarcadores que nos puedan indicar que esta persona pudiera estar ante una sospecha de una enfermedad de Alzheimer, que el Alzheimer es la forma más común de la demencia, pudiera de alguna manera tener estos biomarcadores alterados. Hace ya unos años la enfermedad de Alzheimer sufrió una reconceptualización, es decir, antes se caracterizaba por ser una enfermedad eminentemente clínica, pero actualmente lo que sabemos es que la enfermedad comienza muchos años antes de su aparición clínica. ¿De acuerdo? Hay estudios que dicen que 10, 15, 20 o hasta 25 años antes de que la enfermedad propiamente se manifieste. De alguna manera lo que podemos, el principal foco de la investigación actual es en detectar
en lograr biomarcadores que nos permitan detectar de una manera muy temprana la enfermedad mucho antes de que aparezca. Y se han propuesto pues, una cadena de biomarcadores pues, que en definitiva ¿qué vienen a detectar? Pues vienen a detectar los incrementos antes de que aparezca la enfermedad, antes de que lleguemos al estadio de la demencia, pues a detectar incrementos, por ejemplo, en las proteínas, pues proteína, como he dicho, la beta-amiloide o la proteína tau, de alguna manera, que anticipen que la persona va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y esta es una posible cascada que se ha propuesto. Veremos que, bueno, esta es una cascada propuesta, pero a veces se ha debatido o existen algunas dudas de que necesariamente se siga este curso. Como voy a mostrar a continuación, pero fundamentalmente se propone que la proteína amiloide es la primera, de alguna manera, que empieza a cambiar su actividad, que empieza a incrementarse en el cerebro, seguido posteriormente de una disfunción sináptica, de la conexión entre las neuronas y posteriormente la proteína tau, ¿no? Empieza a incrementarse los niveles de tau. No solamente existen marcadores a nivel puramente biológico, sino que también existen marcadores conductuales. Yo como neuropsicólogo fundamentalmente ya me adentré en este campo cuando realicé mi tesis doctoral, sobre todo intentar tener marcadores cognitivos, porque se sabe que hay cambios neuropsicológicos años antes, estudios que hablan hasta 10 o 15 años antes de la aparición de la enfermedad. Estos cambios cognitivos se pueden detectar mediante la aplicación de test neuropsicológicos, ya sean test neuropsicológicos globales, porque se sabe que hay un cambio en la cognición global, como más específicos test orientados al estudio de funciones como la memoria verbal o la memoria de tipo visual, ¿vale? Bien. Un poco la cadena que les mostraba anteriormente, la visión prevalente sobre la enfermedad de Alzheimer hasta ahora, es que los cambios en los niveles de la amiloide, el aumento de esta proteína en el cerebro, precipitan o se asocian a una cascada neurodegenerativa asociada a la patología tau. Es decir, empieza con los cambios en la amiloide y esto de alguna manera incide en otros mecanismos relacionados con células del cerebro, pueden darse aumentos, hay un aumento de la inflamación en el cerebro y esto de alguna manera al final precipita una cascada neurodegenerativa implicando la patología. Los procesos se han tratado de manera independiente, es decir, se han sido tratados, pues de alguna manera se ha estudiado la evolución del incremento de la proteína amiloide y el incremento de la proteína tau en el cerebro. Y como digo, este tratamiento ha sido de manera independiente. ¿Qué nos dicen un poco los estudios actuales? Pues que estos son procesos bastante interactivos y que hay algunas células que se conocen como microglía, es decir, son unas células que dan sustento, tienen un sustento a la neurona, no son unas células que están en el cerebro y sirven de sustento neuronal y de sustento a las neuronas y de alguna manera este sistema, estas células tienen una implicación importante también son intermediarias en el proceso que relaciona de una manera sinérgica lo que es la proteína beta-amiloide y la proteína tau. De hecho, les doy un dato que hay en muchas personas mayores cognitivamente sanas se puede apreciar un aumento de lo que es la proteína tau en ausencia de cambios o aumento de la proteína amiloide. Es decir, que no necesariamente la primera proteína que se va a afectar es la beta-amiloide. Y estos estudios, hay estudios de Bragg y otros autores que demuestran, como ven en la parte superior donde ven el diagrama en color azul y otro en color, digamos, más marrón, donde se estudian el momento en el que empiezan a aparecer esas proteínas en el cerebro. Y claramente se ve que en la parte de la izquierda, digamos, los cambios en los ovillos neurofibrilares o cambios asociados a la aparición de la proteína tau se comienzan a manifestar en el cerebro antes incluso que los cambios de la beta-amiloide. La enfermedad de Alzheimer no es algo
que siempre siga de alguna manera un mismo curso en el cerebro. Se pueden diferenciar hasta actualmente, pues, se vienen a proponer como 4 subtipos diferentes, ¿de acuerdo? No existe un curso común en el cerebro de la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad, como veis, bastante compleja y que de alguna manera estos 4 subtipos, asociados básicamente a 2 dimensiones, cuando existe un predominio más de tipo límbico o temporal, es lo que llamamos una enfermedad de Alzheimer, pues dominantemente o predominantemente límbica, mientras cuando existe digamos, una conservación de esas áreas, ¿vale? Pues digamos, podríamos decir, a veces es una caracterización menos típica de la enfermedad. Y también en función de la severidad de la atrofia. Hay pacientes que muestran una marcada atrofia y otros que muestran una atrofia mínima en el cerebro y aún así todo manifiestan la enfermedad. ¿De acuerdo? Este paso de lo que es el envejecimiento normal a la demencia, pues lo que les estoy intentando también llamar la atención es que no solamente es una cuestión de la amiloide y de la proteína tau, sino que van a intervenir procesos neuroinflamatorios, tiene que ver con la desintegración del sistema neurovascular, es decir, de la irrigación del cerebro, tiene que ver con mecanismos que tienen que ver con la regulación del calcio y quizá para rizar un poco más la cuestión y despertarles un poco alguna curiosidad de cara a las preguntas, pues estos diagramas lo que vienen un poco a representar es, sobre todo fíjense en la parte de la izquierda. Son estudios que han estudiado el cerebro pues, tras la muerte de los individuos, son estudios post-mortem donde analizan el cerebro de un conjunto de individuos y lo que vienen a relatar, seguramente esto les traerá a la mente el famoso estudio de las monjas, que se hizo muy famoso, que un porcentaje muy importante de los sujetos o de las personas que no tienen demencia tienen neuropatología en el cerebro. Esto es muy importante porque de alguna manera lo que se está diciendo que la manifestación de la enfermedad de Alzheimer no solamente es una cuestión de las proteínas que se acumulan, sino que hay personas, el estudio de las monjas era aproximadamente 1/3 y se ha demostrado que eso puede ser incluso mayor, llegando hasta el 40 o prácticamente el 50%, que presenta neuropatología cerebral, pero no muestra los síntomas de la demencia. Y entonces aquí hay que buscar explicaciones por qué esto está ocurriendo. Bien, vamos a la segunda cuestión relacionada con el origen de la enfermedad. Pues conocemos su origen, pues actualmente la causa del Alzheimer es desconocida. No sabemos por qué exactamente, no hay una causa única, sino que es una entidad multifactorial que de alguna manera puede depender de factores, o depende de factores tanto de tipo genético como de tipo ambiental. Esta dificultad o esta falta de conocimiento sobre la causa de la enfermedad de Alzheimer, como digo, una enfermedad compleja asociada a la demencia, va a suponer una limitación muy importante sobre las intervenciones que se desarrollan. Si no conocemos el origen, difícilmente podremos establecer tratamientos en una adecuada dirección. Un poco la charla también, poníamos la charla en este contexto, ¿no? Que a veces existe un cierto error en considerar que la enfermedad de Alzheimer es algo genético y los casos puramente genéticos asociados a un gen en concreto, que es cuando hablamos de los casos que se desarrollan en edades tempranas, por ejemplo, asociados al gen de la presinilina 1, presinilina 2, esos casos en concreto son muy escasos. Se habla que menos del 5% de los casos con enfermedad de Alzheimer tienen esta variante genética del total de los casos, ¿no? Y no se conoce con exactitud tampoco la genética de los casos que se desarrollan después de los 65 años. Probablemente, como digo, se deba a multiplicidad de factores, como les voy a ir explicando,
Y sí que hay una variante común, que es el gen que codifica la lipoproteína E, la ApoE4, una variante de este gen, que de alguna manera sí supone un riesgo, un cierto incremento, es una variante común, y explica entre un 5 y el 9% de los casos que de alguna manera de la heredabilidad de los casos de Alzheimer asociados a una condición de alguna manera genética, ¿no? Se han descrito muchísimas variantes, más de 40 variantes, pero con un escaso valor significativo para explicar la enfermedad. Bien, y aquí tenemos pues servido el debate. La enfermedad de Alzheimer depende de factores modificables, es decir, depende de aspectos ambientales, cosas que podemos modificar en nuestro entorno, en nuestros hábitos, o depende de factores que no son modificables. Nosotros no podemos modificar el principal factor de riesgo, quiero resaltar, que es para el desarrollo de la demencia y en concreto el subtipo más común de demencia, que es el Alzheimer, es la edad. ¿De acuerdo? Es el factor más común, o sea, es el factor de riesgo más importante. Pero claro, no podemos modificar el sexo, tampoco podemos modificar nuestros genes, aunque sí de alguna manera nuestros hábitos pueden influir de alguna manera en nuestros genes, pero son variables que se consideran un poco, por definición, no modificables. Aquí, como digo, hay un cierto debate en cuál es el peso que tienen unos factores y otros. Lo que se olvida, como estaba un poco intentando anticipar, es que también nuestros hábitos pueden influir en nuestros genes, ¿no? Y descubrir de alguna manera cómo digamos, nuestro entorno, nuestros hábitos de vida pueden influir o modificar la actividad de nuestros genes, esto es lo que se llama interruptores epigenéticos, pueden cambiar la actividad de nuestros genes, pues probablemente es una línea de presente, porque no es algo novedoso totalmente, pero que todavía nos quedan muchos interrogantes por conocer. Como les venía anticipando, la demencia en sí mismo no es una enfermedad, es un síndrome, es un conjunto de síntomas, y siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más común de la demencia, pues sabemos que puede haber una predisposición, una serie de condiciones genéticas que predisponen al desarrollo de la enfermedad, pero hay otros factores asociados relacionados con hábitos, sueño, el control de los factores de riesgo vascular, como la hipertensión, la diabetes, el propio envejecimiento, que de alguna manera van a ir sumando en esta cadena a lo largo de nuestra vida, incrementando la posibilidad o disminuyéndola de padecer una demencia o de padecer en particular la demencia tipo Alzheimer. Bien, la tercera cuestión a abordar es si es posible curar el Alzheimer. Hay gente que si tiene una mínima familiaridad dirá, pues no es posible curarlo, pero sí que nos faltan noticias un poco demasiado optimistas o que no se ajustan un poco a la realidad, es que anticipan de alguna manera la cura de la enfermedad, ¿no? Porque, bueno, pues ha habido ciertos fármacos como el aducanumab, que es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre los niveles de la proteína amiloide en el cerebro y sus primeros ensayos arrojaron pues, unos resultados prometedores respecto a la capacidad para invertir el deterioro cognitivo de los pacientes, ¿no? Este ensayo se publicó en el 2016 en la revista Nature y este medicamento actualmente está solamente aprobado en Estados Unidos y el Comité de Medicamentos de Uso Humano a nivel europeo ha notificado que de alguna manera estos datos no son suficientes para la aprobación del fármaco y actualmente pues, se encuentran en un estado de suspensión de los ensayos. Bien, actualmente tenemos una serie de medicamentos que pueden ayudar de alguna manera a paliar los síntomas de la enfermedad. No hablamos ahora mismo, no tenemos a la expectativa lo que es la curación, ¿vale? Son unos fármacos que de alguna manera son lo que se conocen como acetilcolinesterásicos, que van a actuar sobre una serie de neurotransmisores o sustancias en el cerebro, de alguna manera que
que de alguna manera ayudan, como digo, a paliar estos síntomas. Unos concretos van a actuar sobre el donepezil, ribaxamina y galantamina son acetilcolinesterásicos, y la memantina va a actuar sobre los niveles del glutamato. Estos fármacos se aplican en diferentes estadios o momentos de la enfermedad, la memantina en particular ya en los estadios más avanzados, reduciendo un poco los niveles de glutamato, que de alguna manera afecta a lo que es de alguna manera el deterioro cognitivo de los pacientes. Estos niveles masivos de alguna manera afectan al deterioro o conllevan el deterioro cognitivo de los pacientes. Y estos fármacos de alguna manera son los que tenemos actualmente en el plantel de tratamiento. Existen, bueno, esto es una revisión del 2021, pero existen, aquí se dicen 126, pero yo tengo conocimiento de que hay más de 130 medicamentos que actualmente están en prueba, y un porcentaje de ellos, 28, están en fase 3, están en una fase más avanzada, comprobando la eficacia en relación a otro tipo de tratamientos, y una buena parte, como veis, prácticamente el 61% de estos, lo que intentan no solamente es paliar los síntomas cognitivos y los síntomas conductuales, sino que lo que van a intentar es modificar el curso de la enfermedad, es decir, revertir digamos, el deterioro progresivo de la enfermedad. Podéis ver en la parte de la derecha, donde pone amiloide, que pues, una parte de ellos se dirigen a, de alguna manera, reducir o cambiar los niveles de esa proteína, esperando que eso, de alguna manera, ayude a reducir el deterioro cognitivo de los pacientes, caso que no ocurrió con el primer medicamento que les he mostrado, donde no había una correspondencia entre la retirada de la proteína amiloide y el deterioro cognitivo de los pacientes, lo cual ha hecho, de alguna manera, en la actualidad, tambalearse de una manera importante lo que es la hipótesis del amiloide como un origen o una causa de la enfermedad de Alzheimer. Actualmente lo que las terapias farmacológicas que les he presentado se suelen combinar con otros tipos de terapias de componente psicosocial, que van a actuar sobre diferentes esferas de la familia, el entorno o la cognición y la conducta del propio paciente. Más bien en la familia el principal objetivo es trabajar con el cuidador, que es la persona que se encarga, asume la principal responsabilidad del cuidado del paciente con demencia, y que sufre, como sabemos, lo que es la sobrecarga del cuidador, y requieren de alguna manera de todos los apoyos y toda la atención necesaria, porque es una situación, el cuidado de una persona dependiente que se va deteriorando en el tiempo, pues supone una situación de alto estrés, y de alguna manera es el principal objetivo en la familia. Bien, la idea fundamental es intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, y estas terapias, hay infinidad, o se han aplicado diferentes tipos de terapias sensoriales, con animales, de todo tipo, pero bueno, la revisión de Olazaran del 2010 con un grupo internacional, pues queda claro que el asesoramiento y el apoyo a los cuidadores, que viene a retrasar la institucionalización del paciente, es una terapia coste-beneficio con una relación coste-beneficio muy buena. Y luego están todas las terapias también dirigidas al trabajo cognitivo en las actividades de la vida diaria y conductual con el paciente, ¿no? Directamente con el paciente, tratando de alguna manera paliar o de alguna manera enlentecer lo que es el proceso o el avance de la enfermedad. Y una vez dicho esto, porque claro, hablar de prevención sin saber lo que es el Alzheimer y de alguna manera si tiene una causa establecida, y también saber si lo podemos tratar, pues creo que esto nos da un contexto para abordar este último punto, que tiene que ver con el título de la charla, que es si podemos prevenir el Alzheimer, ¿no? Bueno, sabemos que la demencia, y en concreto la enfermedad de Alzheimer, como he dicho, la forma más común, las expectativas es que van en aumento, ¿vale? Esto pasa sobre todo, o pasará, en los países que están en vías de desarrollo, ¿de acuerdo? De alguna manera tenemos ese plantel de incremento progresivo
En España no hay unas cifras exactas, se estima alrededor de 600 o 800.000 casos, y la expectativa es que aproximadamente en el año 2050 exista 1 millón de casos con demencia en España. Probablemente serán más porque la demencia es una entidad infradiagnosticada. Muchas demencias no están registradas y no tienen un diagnóstico, ¿de acuerdo? Bien, curiosidad, o lo que llama la atención, lo que les presento ahora, es que estudios muy recientes, de manera un poco sorpresiva, lo que están indicando es que en los países desarrollados la demencia en los últimos años ha descendido, en torno a un 13% por década, en diferentes estudios realizados tanto en Europa como en Estados Unidos. Y aquí viene la pregunta del millón, que probablemente es muy difícil de responder. Porque la demencia, si nosotros esperamos que el envejecimiento de la población aumente, porque la demencia se está revirtiendo en algunos países, concretamente en los países desarrollados, como digo. Bien, esto es un enigma y se han propuesto diferentes autores, digamos, de reconocido prestigio, pues han reflexionado sobre el tema. Y bueno, pues hay diferentes hipótesis. Está pues el hecho de la mejora en el bienestar infantil, la mejora en el nivel socioeconómico, la salud general y en concreto la salud cardiovascular, pero realmente no hay datos que nos permitan de alguna manera decir, pues establecer cuál o responder a esa cuestión, a qué se debe esa disminución de los casos, ¿vale? No existen, perdón, los datos que existen a nivel epidemiológico, no hay una clara explicación neurobiológica. Esto es lo que les quiero sobre todo subrayar, ¿no? Que no tenemos respuestas actuales para explicar eso con certeza. En definitiva, la prevención de la demencia pues, se cataloga como un reto para los neurocientíficos, ¿no? Estamos un poco intentando pues, averiguar qué es lo que pasa en el cerebro de las personas que tienen demencia y si podemos hacer algo para prevenirla, ¿no? Y las principales guías, diferentes guías y diferentes organismos, la Organización Mundial de la Salud, diferentes comisiones internacionales, responden que de alguna manera la demencia se puede prevenir en alguna manera. No sabemos quizá cómo prevenir todos los tipos de demencia, pero sí que existen se asume, porque las evidencias son cada vez más notables, existen ciertos estilos de vida y factores ambientales que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar una demencia, una enfermedad. Como digo, la demencia no es una enfermedad, me refiero a la enfermedad cuando hablo de enfermedad de Alzheimer, pero de alguna manera nuestros hábitos pueden ayudar de alguna manera, a reducir el riesgo para desarrollar una enfermedad neurodegenerativa como es el Alzheimer, ¿no? Los estudios o algunas de las comisiones más actuales o de mayor prestigio vienen a resaltar aproximadamente o vienen a afirmar que existen unos 12 factores de riesgo que son modificables. El primero, uno de los más importantes, es la educación. Y después de la educación, esto es en la vida temprana, en la vida media, en la edad media de las personas, pues la pérdida auditiva, los traumatismos encefálicos, la hipertensión, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, ¿vale? El tabaco, la depresión, el aislamiento social, la escasa actividad física, la contaminación y la diabetes. En suma, estos 12 factores aumentarían aproximadamente en torno a un 40% el riesgo de desarrollar demencia. En la medida que nosotros somos capaces de reducir estos factores o de eliminarlos, pues de alguna manera estaríamos trabajando sobre la prevención de la demencia. Bien, curiosamente este esquema que parece tan complejo, pero que se lo resumo de una manera, la idea que intenta transmitir es que estos factores de riesgo de la demencia, curiosamente, están muy solapados con los factores de riesgo cardiovasculares, es decir, con aquellos que tienen que ver con el desarrollo de problemas cardíacos o el desarrollo de infartos en el cerebro, ¿de acuerdo? Esto nos está ya dando una indicación de que
esto probablemente, actuando sobre algunos factores relacionados con la salud cardiovascular, también podemos prevenir el desarrollo de la demencia. No va mal encaminado, pues el manifiesto de Berlín cuando habla de que, o estima de que aproximadamente 1/3 de las demencias se pueden prevenir a través de la intervención o la prevención de los factores que van a favorecer el desarrollo del ictus o el infarto cerebral. Y subraya la importancia de ciertos hábitos de vida saludables para reducir la probabilidad de tener un ictus y al mismo tiempo, porque el profesor Haczynski habla de que existe una relación muy estrecha entre ambas condiciones. A medida que hay patología vascular en el cerebro, más probable es, o mucho más probable es que desarrollemos una enfermedad de Alzheimer, y la importancia de estos hábitos de vida que se consideran saludables. Estamos en una era, en un momento en que es pertinente hablar del cuidado del cerebro. Es decir, de alguna manera, cómo nuestros hábitos inciden en la salud cerebral, y esto de alguna manera también va a ayudar a retrasar la aparición de diferentes enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer. Esto es un trabajo que hemos hecho recientemente, una revisión orientada un poco a este tema. Y bueno, pues algunos de los hábitos que consideramos que tienen evidencia, ¿no? sobre este aspecto, pues es la realización de actividad física, ¿no? Tener una dieta saludable, cuidar el sueño, el tiempo y la calidad del sueño, hacer actividades que sean estimulantes, mentalmente estimulantes, implicarse en actividades sociales. Esto es un indicador muy importante de lo que conocemos como un envejecimiento saludable. Manejar adecuadamente el estrés y promocionar o trabajar nuestro bienestar emocional y evitar a toda costa el abuso de sustancias como es el tabaco, el alcohol y la exposición a tóxicos. Este esquema al final un poco resume esta idea, ¿no? La idea es que nuestros hábitos pueden de alguna manera incidir en nuestro cerebro, y esto puede de alguna manera hacernos más resistentes al desarrollo de enfermedades como el Alzheimer. Este trabajo, ahora voy a poner algunas evidencias que sustentan un poco esta idea, ¿no? Para ir un poco terminando un poco la intervención, ¿no? Y dar paso a las preguntas. Pues hace unos años realizamos un estudio donde analizamos un aporte de ancianos, eran más de 5.000 ancianos, que vivían en diferentes zonas geográficas de España, y nos dimos cuenta que estos ancianos, aquellos que realizaban algún tipo de actividad física, aunque fuera una actividad física digamos de baja intensidad, aquellos que daban un paseo, que hacían las tareas del hogar, tenían un riesgo menor de tener demencia a los 3 años. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué se explica? Pues porque la actividad física tiene efectos en el cerebro, porque hay estudios que hablan en ratones, y también los hay en humanos, que de alguna manera esto viene a promocionar diferentes procesos de sinaptogénesis, viene a favorecer lo que es el desarrollo de un mejor sistema de vascularización en el cerebro y diferentes cambios neurobiológicos que ayudan de alguna manera, favorecen una mejor salud cerebral. La dieta mediterránea, pues hay estudios que vienen también un poco a sustentar la idea de que la adherencia a la dieta mediterránea lo que va a hacer es no solamente favorecer una mejor conectividad cerebral, sino que también de alguna manera favorece las personas que tienen una adherencia a la dieta mediterránea es un factor de protección frente a la acumulación de ciertas proteínas asociadas al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Pueden ver en esta imagen, la parte superior es las personas que no tenían adherencia frente a las personas que tienen adherencia, y claramente pues, se ve que la acumulación, lo que demuestra este estudio es que la deposición de la proteína beta-amiloide es mayor, significativamente mayor en aquellas personas que no tenían una adherencia a la dieta mediterránea. Educación la calidad y la educación del sueño, ¿no? Es decir, hay estudios que hablan por cuantificar un poco la cuestión, aunque a veces es muy difícil establecer parámetros cuantitativos, pero sí que es verdad que
porque hay una gran variabilidad en las personas, pero sí que este estudio demuestra que una baja calidad del sueño y dormir menos de 6 horas, entre la década de los 50 y los 60 años, pues esto de alguna manera puede aumentar el riesgo de demencia hasta un 30%, porque debemos recordar que el sueño es una actividad que de alguna manera fisiológica que tiene que ver con nuestro sistema, es muy importante para la reparación, ¿eh? Es un estado que ayuda mucho a la reparación, a los procesos de reparación y recuperación del cerebro. Esto es otro dato que viene a indicar que también aquellas personas que dormían poco, que tenían una escasa calidad del sueño, se han asociado a un incremento significativo del depósito de la proteína beta-amiloide. Respecto a las actividades que son mentalmente estimulantes, pues que pueden ser de diferente tipo, aunque la que tiene mayor evidencia o consistencia científica es la educación. Esto se ha conceptualizado, se conceptualiza como con la idea de la reserva cognitiva, ¿no? Aquellas personas que de alguna manera han realizado actividades mentalmente estimulantes a lo largo de su vida, de alguna manera cuando se tienen que enfrentar o su cerebro se tiene que enfrentar a algún tipo de lesión o la acumulación de algún tipo de proteínas que pueden relacionarse con ciertas enfermedades, es decir, aparece algún tipo de lesión en el cerebro, nuestro cerebro responde o tiene la capacidad para responder mejor ante cierta adversidad que se le presenta, ¿no? Y ya hay estudios clásicos, desde el año 2001 aparecían ya estudios donde hablaban de que la actividad mental nos protege y alivia las manifestaciones del daño cerebral. Es decir, aquellas personas que habían realizado una actividad intelectual a lo largo de su vida, las manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer son mucho más livianas, reduciendo también el riesgo para desarrollar la enfermedad. Como le decía, esto se conoce como la hipótesis, la teoría de la reserva cognitiva, es decir, las personas que han tenido esta actividad, de alguna manera, como ven un poquito en el gráfico, en la parte superior, en la línea verde, lo que viene a manifestar es una persona que tiene alta reserva cognitiva, de tal manera que lo que viene a manifestar ese gráfico es que estas personas, su cambio cognitivo, por el entrenamiento, por esas actividades que han hecho, su cerebro se vuelve de alguna manera, podemos decir que tarda más en manifestar los síntomas asociados a la demencia o a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Frente a una persona que tiene baja reserva, considerando siempre el mismo nivel de neuropatología. Ante niveles similares de neuropatología, estas personas que tienen alta reserva, pues la manifestación de los síntomas podríamos decir que es más liviana. Y es que, claro, la educación es algo que impacta y las actividades mentales es algo que tienen un efecto importante en nuestro cerebro. Esto se ha visto simplemente en el estudio de analfabetismo, por ejemplo, lo que es el mero hecho de adquirir el lenguaje. Para nuestro cerebro eso supone un cambio muy importante para la conectividad del cerebro, para el rendimiento de nuestro cerebro, y la educación tampoco es menos. Y esto de alguna manera viene a demostrar que este aumento de la conectividad en el cerebro a partir de la actividad intelectual pues puede estar relacionado evidentemente con los mecanismos de compensación que se producen cuando aparece algún tipo de afectación o algún tipo de lesión en el cerebro. No solamente eso, sino que también la educación se ha relacionado con un menor depósito de proteína amiloide, O sea, que no solamente favorece de alguna manera una mejor conectividad y mejor respuesta del cerebro, sino que también de alguna manera puede asociarse con mecanismos de resistencia, es decir, ahora explicaré un poquito esos mecanismos que tienen que ver con retrasar la aparición de ciertas proteínas que se asocian con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. También se ha contrastado con la exposición a la contaminación. Esta exposición a agentes contaminantes consistentemente se ha visto que aumenta el riesgo de demencia y deterioro cognitivo, porque la contaminación pues, favorece la neuroinflamación, se asocia con procesos inmunológicos y de alguna manera
parece favorecer la aparición de la cascada relacionada con el desarrollo de la enfermedad. Bien, y no menos importante, es otro factor que quiero desarrollar. Nos podríamos tirar mucho tiempo desarrollando, porque claro, se han descrito muchísimos factores. Estoy haciendo hincapié en algunos de ellos y estudios muy recientes nos hablan también de la importancia de reducir el estrés y la importancia de las estrategias de afrontamiento. Cada vez son más los estudios que nos hablan de que una buena salud mental de alguna manera favorece o nos protege ante la acumulación de las proteínas patológicas asociadas al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, como son la proteína amiloide y la proteína tau, que les he mencionado a lo largo de esta intervención. Básicamente, para ir terminando, existen dos mecanismos que a modo de síntesis o resumen, ¿no? Esto evidentemente es un poquito más complejo, pero podríamos sintetizarlos en dos, ¿no? Uno que tiene que ver con la resistencia, es decir, parece que estos hábitos de alguna manera lo que van a favorecer es que nuestro cerebro se mantenga más sano durante más tiempo, y estos hábitos pueden ayudar o favorezcan la no acumulación de esas proteínas en el cerebro, manteniendo un cerebro, como les comento, más sano. Otro mecanismo importante, el primero que les he mencionado, es el mecanismo de resistencia, resistir a la progresión o a la fisiopatología asociada a la enfermedad de Alzheimer. Y otro mecanismo pues, sería el mecanismo de resiliencia. Una vez que la lesión o los problemas empiezan a aparecer, hay cerebros que se sobreponen mejor que otros. Y aquí entraríamos en una de las formas de resiliencia que les he comentado, que sería la reserva cognitiva. A medida que nosotros tenemos un cerebro más entrenado y de alguna manera ha sido sometido a una serie de actividades estimulantes a lo largo de la vida, esto puede favorecer que los síntomas de alguna manera se manifiesten de una manera como más leve, ¿no? A modo de conclusión, voy a establecer 4 conclusiones principales. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa compleja asociada al desarrollo de demencia, ¿vale?, con unos mecanismos fisiopatológicos complejos. La causa del Alzheimer es desconocida en la actualidad. Hay factores genéticos y ambientales que están entrelazados en su desarrollo. El Alzheimer no tiene una curación en la actualidad y todas las intervenciones van encaminadas a paliar y retrasar el avance de los síntomas. Ninguno de los fármacos probados ha logrado modificar su curso o recuperar el daño cerebral que se había producido. Un porcentaje significativo de demencias, entre ellas la más frecuente, aproximadamente el 60-70%, son personas con enfermedad de Alzheimer, se pueden prevenir. Es importante pues eso, mantenerse activo a diferentes niveles, tener una dieta equilibrada, controlar los patrones de sueños y trabajar una adecuada salud mental. Es también muy importante a nivel de nuestro cuerpo, pues sobre todo ahí se ha visto que las condiciones comórbidas son muy importantes en nuestra salud corporal, es importante también para el desarrollo de la demencia, pues controlar los factores más importantes que se han visto son los factores de riesgo vascular, la hipertensión, el colesterol, la diabetes y evitar el consumo del tabaco y el alcohol. A modo sintético, pues podríamos decir que lo que es bueno para el corazón también es bueno para el cerebro, porque parecen ir de la mano. Y respecto a los otros hábitos, pues concluir una frase que dijo el maestro Santiago Ramón y Cajal, que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Podemos comenzar ahora. Los casos son, en relación al porcentaje total de casos, son extremadamente raros, son casos que se denominan casos familiares, que se desarrollan a edades muy tempranas y que tienen que ver con algún tipo de mutación específicamente a nivel genético, la presilinina 1, el gen de la presilinina 2 o el APP, el gen precursor de la proteína beta-amiloide. De alguna manera, estos genes se asocian al desarrollo de estas formas tempranas. Hay algunas poblaciones en Colombia que parecen tener esta mutación de una manera más frecuente.
pero como digo, insisto, es que son unos casos en relación al porcentaje global muy reducidos. Podríamos hablar menos del 5% de los casos de enfermedad de Alzheimer se pueden explicar. Incluso en estos casos que tienen supuestamente un origen genético, pues a veces no todos estos genes necesariamente explican esa manifestación temprana de la enfermedad. Son algunos de los genes que parecen explicar esta aparición temprana, normalmente en torno a los 50 años, aproximadamente media, 55, hay una cierta variabilidad, no tenemos una cifra exacta, pero son casos que se desarrollan en cualquier caso antes de los 65 años. El síndrome de Down se conoce como la trisomía del par 21, ¿vale? Y el gen que codifica la proteína precursora del amiloide está en el cromosoma 21. Entonces, tener duplicado, de alguna manera, esta duplicidad genética favorece que las personas con síndrome de Down tengan un mayor riesgo y desarrollen la demencia, la enfermedad de Alzheimer, de una manera temprana o precoz, muy similar a las formas genéticas, ¿vale? De aparición temprana, asociadas a los genes que hemos comentado, ¿de acuerdo? Entonces, un equipo de aquí, del Hospital Sant Pau, pues tiene una línea de investigación en este campo y acaban de publicar un trabajo interesante que lo que vienen de alguna manera es a reforzar esta idea que se pensaba que la edad de aparición de la demencia en las personas con síndrome de Down era oscilante, pero se ha visto que se parece de una manera muy próxima a las formas genéticas de la enfermedad de Alzheimer. Está muy próximo, o sea, es una edad de aparición bastante constante que la sitúan en torno a los 52 años aproximadamente, con un margen de confianza, claro. Bueno, lo que se ha visto es que la enfermedad de Alzheimer, hay algunos, aunque no todos son consistentes, pero parece ser que la mujer tiene un riesgo mayor a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Una posible hipótesis explicativa tiene que ver, muchas veces se han propuesto diferentes hipótesis para explicar que las mujeres tengan un mayor riesgo. Una de ellas pueden ser factores socioculturales entre los que se encuentra la educación, probablemente porque haya un efecto de la educación en este grupo. Si tienen menos educación, pues pero también hay otras hipótesis que van más en las líneas hormonales. Parece ser que el paso, digamos, el paso de la mujer a la menopausia, esto de alguna manera, este momento de transición acelera lo que es el envejecimiento cerebral y puede favorecer la deposición de las proteínas anómalas de la enfermedad de Alzheimer, lo cual le hace más vulnerable a padecer la enfermedad antes y a tener más riesgo. Sí, en definitiva, yo he hablado de la contaminación ambiental, pero sí que se han relacionado péptidos, o sea, determinados sustancias químicas que se usan en cultivos con el desarrollo de diferentes tipos de enfermedades, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Parkinson, por ejemplo. Pero sí que de alguna manera hay una relación entre la exposición a tóxicos y el desarrollo de diferentes enfermedades, como puede ser, como digo, el cáncer y también enfermedades de tipo neurodegenerativo. Sí, es un factor a evitar.